Hebreos, capítulo 11, los versículos 8 al 16. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra inspirada y te suplicamos, Dios, que podamos recibirla, atesorarla, que por tu Espíritu Santo podamos entenderla y ver tu redención, tu gracia para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, continuamos la exposición consecutiva de las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreos. Recordemos que en los textos anteriores el autor estaba dando instrucciones preventivas a los hebreos, precisamente para ser preservados, para avanzar en la vida cristiana y para no llegar a la apostasía, o sea, abandonar la fe. Y el autor hace esto porque, aunque tiempo atrás los hebreos habían mostrado una vida de piedad, una vida de perseverancia, ahora ellos estaban bajando la guardia, ellos más bien estaban perezosos, eran inconstantes, algunos habían dejado de congregarse, habían llegado a ser tentados incluso para volver otra vez al judaísmo. Incluso veían a Cristo inferior, empezaron a ver a Cristo inferior a todo lo que ellos tenían en el Antiguo Testamento. Pero aquí el autor los anima a seguir peregrinando, a no perder la confianza y a seguir con toda paciencia y perseverancia. Y hay un gran premio, un gran galardón por delante, pero el autor advierte que hay que correr con paciencia la carrera para recibir la promesa. Eso quiere decir que no vamos a recibir al instante todo lo que está contenido en esa promesa, sino que hay un tiempo, ¿no? Estamos en un ya, pero todavía no. En el camino encontraremos muchas circunstancias, encontraremos muchos obstáculos y también debemos recordar que el Señor nos ha suplido de todo lo necesario para ir en avance. Estamos en una carrera donde debemos avanzar correctamente hacia la meta, sobrepasando cada uno de esos obstáculos. Y es necesaria la fe para permanecer, para avanzar en esa carrera. Los creyentes, muestra el autor, lo hemos visto, no retroceden, sino que tienen como fruto el avance constante hacia la meta y en eso son preservados por el Señor. O sea, el Señor usa esta misma perseverancia para preservarnos. Corremos hacia la meta anhelando las promesas plenas que trae el nuevo pacto como una certeza, como una convicción, como algo ya conseguido y verdadero. Y mientras peregrinamos, hay bendiciones, como decía, que tenemos en parte, pero hay una plenitud que esperamos y que será solamente cuando venga el Señor por segunda vez. Y como vimos el domingo pasado, el autor, después de explicar lo que es la fe, nos da una serie de ejemplos sobre personajes del Antiguo Testamento que vivieron por esa fe. Ellos ya pasaron por esa carrera
Ellos triunfaron porque no quitaron su mirada del Señor. Y como decía, este capítulo tiene que leerse a la luz del capítulo 12. No podemos leerlo sin el capítulo 12, donde se nos muestra que Cristo es el objeto de nuestra fe. Entonces, también es importante considerar que esta fe no es inalcanzable, no es como que aquí tenemos a los héroes de la fe y nosotros somos como otra categoría. Ay, sí, ellos lo lograron, pero nosotros estamos ahí como detrás, pero no somos iguales. No es una fe inalcanzable, sino la fe que debe tener todo cristiano. Acá se habla de justificación, que fueron justificados por esa misma fe. Entonces, esto no debe ser extraño a nosotros. En todo el capítulo el autor está exhortando a la iglesia para expresar la misma fe de estos personajes. Corremos correctamente cuando tenemos los ojos puestos en el Señor Jesucristo. Por su obra completa estamos provistos y preservados en esa carrera, y Él mismo está constantemente tratándonos para que nuestro avance sea eficaz, incluso obrando la disciplina, es lo que dice el capítulo 12. Dios disciplina a sus hijos, los trata en esa carrera para fortalecer esa fe. Él mismo está constantemente tratándonos para ese avance eficaz. Y hoy vamos a continuar viendo el ejemplo de Abraham. Hermanos, empezamos un nuevo año y es común ver a muchas personas evaluando lo que no se logró, proponiéndose metas, propósitos para el nuevo año. Evaluamos, planeamos y anhelamos bienestar y avance. Y esto puede ser muy saludable en la vida cristiana, no es algo malo. El punto es cuál es nuestra cosmovisión. El punto es bajo qué lente estamos viendo nuestra vida. Lamentablemente, la cosmovisión de algunos no es la de la fe. La fe y el reino de Dios ocupan un lugar secundario. Muchos están distraídos y desviados con este mundo. Están entretenidos con este mundo. Su herencia está en la tierra, en lo que pueden lograr aquí, se sienten cómodos aquí y por eso están construyendo su propio reino, su ciudad fortificada aquí y ahora. Un reino que ellos pueden palpar ya, ahora. Un reino que no tienen que esperar, donde no se tiene que correr con paciencia y diligencia, sino una visión clara de nuestra identidad y nuestro propósito y nuestro destino. Muchos en estas fechas están haciendo este tipo de proyección. Incluso pueden usar la fe como un medio para santificar sus deseos terrenales. Hoy vamos a ver un ejemplo de fe que puede enseñarnos esa verdadera forma de ver la vida, en obediencia y confianza dependiente al Señor, valorando y esperando lo verdaderamente central en la vida, confiando en la fidelidad de Dios para hacer lo que promete y viviendo como extranjeros y peregrinos en esta tierra, pero buscando y esperando nuestra ciudadanía celestial. Y por último, no mirando atrás. Versículos 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hemos visto hasta el momento 3 personajes que expresaron fe en su peregrinaje a la meta: Abel, Enoc y Noé, ¿cierto? Ahora pasamos a un personaje que sobresale en la historia bíblica como un ejemplo de fe. Ya el autor había hablado brevemente sobre la paciencia de Abraham y el juramento de Dios para cumplir lo prometido. Eso lo vimos en Hebreos 6:15. Aquí de nuevo el autor habla de Abraham haciendo referencia a su llamado de Ur de los Caldeos para dejar su tierra, su familia y viajar alrededor de 1500 kilómetros hasta la tierra que el Señor le mostraría. Esa promesa está en Génesis 12, del 1 al 3. Acompáñame a ese texto. Génesis capítulo 12, en los versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra
y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esas promesas hechas a Abraham incluían principalmente un lugar. Ustedes recuerdan la tierra de Canaán. La bendición de Dios sobre Abraham, su nombre sería engrandecido, y una descendencia numerosa. Todas las familias de la tierra serían benditas en él. Él tendría hijos e hijas. En primer lugar, Abraham creyó a Dios y obedeció. Es lo que vemos ahí. Él salió de su tierra guiado por Dios para recibir lo prometido. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán y recibió la promesa. Eso está en Génesis 12:4, el versículo 4. El punto es que Abraham empezó su peregrinaje sin saber ni ver el lugar a donde iba, sin conocer cuánto tiempo se tardaría ese cumplimiento. Incluso él no pudo decir a su familia a dónde iba precisamente porque no sabía. Podemos imaginar sus conocidos y amigos cuestionando su decisión y hasta burlándose. Él debía salir sin saber para dónde iba y debía confiar en el Señor que le daría lo mejor. Abraham recibió un llamado de Dios. Y al igual que nosotros recibimos un llamamiento del Señor para seguirle, para hacer su voluntad, él recibió este llamado para seguir su voluntad. Podemos imaginar las dudas, los temores que pudo tener Abraham. Y hermanos, el llamamiento del Señor implica siempre dejar nuestra ciudad, implica dejar ese lugar aparentemente cómodo, confortable, para aventurarse con la expectativa de algo mayor y superior, pero desconocido. Pero hermanos, Abraham obedeció al Señor. Él confió, él acató sus órdenes, él no cuestionó, pidió una confirmación de las obras de Dios para actuar. Él no dijo, muéstrame a ver cómo es donde voy a ir, si hay prosperidad allá o cómo será la cosa allá, porque no sé si allá haya trabajo para mí, si hayan privilegios, beneficios, muéstrame la casa que me vas a dar allá. No, él obedeció. Pero también las promesas no se darían instantáneamente. Él encontró una serie de obstáculos en el camino, tendría que tratar con su voluntad para obedecer y demostrar que confiaba en que Dios cumpliría su promesa. Él creyó que Dios decía la verdad. Él creyó que Dios siempre cumple sus promesas y que lo que promete Dios es mayor de lo que nosotros nos imaginamos. Pero Abraham, si nos ponemos a ver la historia bíblica, no llegó a poseer la tierra de Canaán. Lo único que tuvo de esta tierra fue el lugar de sepultura de Sara. Incluso él compró ese lugar. Él compró ese lugar. En su peregrinaje, sus expectativas fueron probadas, fueron direccionadas. Él fue conducido a percibir su verdadera identidad y esperanza. Versículo 9, el autor dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe salió a un lugar desconocido, pero además por esa misma fe él pudo vivir en ese lugar no como dueño, sino como extranjero. Él vivió en la parte sur de Canaán, pero no en una casa propia, sino en tiendas, como un forastero que va de lugar en lugar. A veces los amantes de la prosperidad, de la teología de la prosperidad, dicen, no, pero es que Abraham era rico, sí, pero vivía en tiendas. No tenía casa, vivía como un peregrino, como alguien extraño a las personas de esos lugares. Isaac y Jacob al igual vivieron de la misma manera. Vea conmigo Hebreos 11, versículo 37 al 38, voy a leer de la parte B del versículo 37. Ahí el autor está hablando de todos los personajes del capítulo 11, incluye a Abraham aquí, y dice lo siguiente: anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno,
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esto no solamente era de Abraham, sino de todos los que siguen al Señor. Todos esos héroes de la fe no vivieron como los megapastores de televangelistas famosos y multimillonarios de la prosperidad. Vivieron en desiertos, montes, cuevas, eran peregrinos, angustiados, eran pobres, cubiertos de pieles de ovejas, no de trajes costosos y lujosos. Un poco incómodo, ¿cierto? Ir a esa promesa. Su estadía en la tierra fue la de un peregrino errante y perseguido. Y solo fue hasta que los hijos de Jacob, las 12 tribus, entraron en la tierra prometida por mano de Josué, que pudieron tener la tierra, pero aún así tuvieron que tomarla para tenerla. Y ustedes recuerdan que al principio se asustaron cuando vieron los gigantes que habitaban en la tierra y tenían que entrar ahí a tomarla. Hermanos, la fe requiere responsabilidad, trabajo, diligencia, paciencia, y esto solamente se puede por la fe. Hermanos, Abraham no tenía la mira en la posesión de la tierra o en la riqueza, sino en el Señor. Él permaneció esperando la promesa y confiando en el Señor. Por su confianza en el Señor, él pudo sobrellevar esa situación sin desistir o desear volver atrás. Él tuvo una tierra y un lugar donde no era estimado, donde era extranjero. Y ustedes saben qué pasa a veces con los extranjeros. Tenemos extranjeros en nuestro país. Es diferente, es difícil para ellos. Él ya no era ahí un ciudadano reconocido y respetado, pero su fe le permitió permanecer ahí en obediencia al Señor, esperando su promesa. Y el autor dice la razón, versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué ciudad esperamos nosotros, hermanos? ¿Qué ciudad esperamos? Esperaba no lo temporal y terrenal, sino la ciudad celestial. Una ciudad creada por Dios para su pueblo. Y si miramos el versículo 16, más adelante, esto es algo mucho mejor, mucho mejor. ¿Qué estaban haciendo los hebreos en ese momento? ¿Por qué esta enseñanza? Pues estaban mirando a su antigua vida como judíos. No valoraban lo que ahora tenían en Cristo, que es mucho mejor. Deseaban tener instantánea y plenamente las promesas. Por eso ellos querían volver atrás, donde eran apreciados por la sociedad, donde no eran perseguidos y vistos como extranjeros y traicioneros. Hermanos, Abraham por la fe pudo ver el cumplimiento de la promesa de Dios en la congregación de todos los creyentes que tienen su misma fe y que son rescatados en Cristo. Él pudo ver por la fe esto. Dios le permitió percibir lo que sería el futuro, el cumplimiento por fe. Entonces vemos que la fe de Abraham le llevó a obedecer a su llamado, sin saber todas las cosas, sino confiando en el cuidado y buena voluntad de Dios. Le llevó a permanecer fiel aun cuando la promesa no se había ejecutado plenamente, cuando el presente distaba mucho de la promesa y el tiempo pasaba. Y todo esto pudo hacerlo porque tenía la mira en las cosas verdaderas y no en las temporales. Miraba lo mejor. Él miraba lo mejor. Su esperanza no era la de este mundo, su esperanza estaba en Cristo, en el reino de los cielos, como Pablo dice a los Corintios, y en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La herencia no es este mundo pecaminoso, porque esta tierra va a ser destruida por fuego. Hay un destino eterno y glorioso para los hijos de Dios. Hermanos, nosotros también somos extranjeros y peregrinos en este mundo, esperando las promesas de Dios. La realidad es que no somos de aquí, no somos de aquí. Hemos sido llamados para obedecer, peregrinar y esperar en las promesas del Señor. No hay otra manera de permanecer en ese llamado si no es por la fe. La frustración en la vida espiritual, el desinterés en la vida cristiana es porque no estamos poniendo en práctica este tipo de fe. Porque la mira está puesta en este mundo, en lo temporal. Muchos solo esperan ser ciudadanos de esta tierra. Quieren que la iglesia establezca incluso un reino terrenal. Pero el Señor ha traído para nosotros un propósito mejor, una ciudad celestial. Nuestro tránsito en este mundo muestra lo que esperamos y es mejor,
porque no es temporal, porque es eterno, porque es estable. Esto hace que veamos las cosas de manera diferente, que no nos conformemos al pecado, sino que deseemos vivir en santidad, porque no somos de aquí, que no demos un paso atrás, sino que busquemos avanzar siempre, que no nos desanimemos o decaigamos con un mal panorama o por el fracaso, que el enfoque de nuestra vida, nuestro esfuerzo no se reduzca a la adquisición de bienes, la acumulación de riquezas y poder o a la búsqueda de prestigio en este mundo. Esto hace que permanezcamos fieles hasta la muerte. Ahora el autor habla de la incapacidad y debilidad de Sara y Abraham para el cumplimiento de esta promesa. Eso está en los versículos 11 al 12. Y aquí, sobre todo en el versículo 11, tenemos una dificultad en la traducción. Sobre todo, hay discusión si se refiere a Sara o a Abraham en relación que el pasaje en el griego dice poder para depositar la simiente. Se cree que está hablando de Abraham y por el contexto puede ser, pero hay duda en esto y pues no vamos a aclararlo totalmente, a definirlo totalmente en este sermón, pero es motivo de estudio, ¿no?, para todos. Como ya vimos, Abraham había recibido la promesa de una descendencia numerosa, pero también Dios había dicho a Abraham de Sarai lo siguiente. En Génesis 17, del 15 al 16, dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Ustedes saben, Sara era estéril, ambos eran de edad avanzada. La promesa tardó 25 años desde el llamamiento de Abraham hasta que nació Isaac de manera milagrosa. Y cuando Dios anunció el nacimiento de un hijo, ¿qué hizo Abraham? Se rió. Génesis 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, que ya de 90 años, ha de concebir. Después, en otro anuncio a Sara, ella escuchó y también se rió. Ella dudó que pudiera tener un hijo en esas condiciones. Perdón, un anuncio a Abraham y Sara estaba escuchando. Génesis 18, versículos 12 al 14. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Dios ejecutó la promesa. El autor de Hebreos resalta que en realidad esto era imposible. Es lo que quiere decir aquí. Esto era imposible. Imposible. Y si lo pensamos al día de hoy, era imposible. Estéril, de edad avanzada, no se podía. A menos que Dios interviniera. Eso no podía darse. De una manera milagrosa, Sara, a su edad, siendo estéril, y Abraham, dice aquí el autor, ya casi muerto, concibió y dio a luz. Pablo dice a los romanos, hablando también de esto, Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y el autor nos dice que recibió esto porque creyó que era fiel quien lo había prometido. De nuevo vemos que en medio de los temores, dudas y limitaciones reales, estaba esa fe en la fidelidad de Dios. Y no era una fe perfecta y completa, porque tanto Abraham como Sara se rieron al considerar la imposibilidad, pero sí una confianza permanente y paciente en la fidelidad y el poder de Dios. Tanto así que Isaac, el hijo, significa risa. Ellos tendrían que recordar toda su vida que se rieron, que fueron incrédulos, pero que Dios fue fiel y que Dios cumplió su promesa. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios lo había prometido y Dios siempre cumple sus promesas. De nuevo vemos que Dios, siendo Dios, puede ejecutar lo que promete. En la vida cristiana, como creyentes y como iglesia, a veces nos enfrentamos a muchas cosas y tenemos que considerar la imposibilidad. Decimos: es imposible. Hay un punto donde solo podemos orar y esperar en el Señor.
Y la fe no hace que mágicamente las cosas se den, ¿no? Más bien lo que vemos es que si en la voluntad de Dios Él puede hacerlo, Él desea hacerlo, porque sabemos que puede hacerlo, Él lo hace, soberanamente obrará para ejecutar su plan. Hay mucho que desconocemos de la voluntad secreta de Dios, pero creemos que no hay nada difícil o imposible para Él. Y sabemos que nada se sale de su propósito, ni el asunto más sencillo y general. El Señor ejecutará su voluntad y siempre, siempre será fiel. Tal vez no será como lo esperábamos, pero se dará, y se dará de manera perfecta, de la mejor manera. En segundo lugar, cuando Isaac nació, Abraham tenía 100 años. Y después Dios probó a Abraham pidiéndole a su único hijo, que es lo que vamos a ver seguidamente en el próximo sermón. Y vemos que ahí su fe triunfó y el Señor preservó esa vida de Isaac. Luego, 70 años después del nacimiento de Isaac, nacieron sus nietos Esaú y Jacob. La promesa seguía su cumplimiento. Abraham vivió 175 años, pero en su vida terrenal él no vio esa descendencia innumerable. Él vivió por fe esperando ese cumplimiento. Vio algunos hijos y nietos, pero no alcanzó a ver esas multitudes como las arenas, como las estrellas que están en el cielo. Incluso la promesa que su nombre sería engrandecido tiene que ver con la descendencia. De él saldrían naciones y reyes, pero esto tuvo un cumplimiento posterior. O sea, él murió sin ver la plenitud de ese cumplimiento, sino parte. Sin embargo, la promesa no dejó de cumplirse. Vaya conmigo a Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Ese texto es muy importante porque nos muestra el cumplimiento. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, más allá del cumplimiento de un hijo y una descendencia, está Cristo. La promesa hecha a Abraham es sobre un descendiente, Cristo, que vendría a través de las generaciones de Abraham. Jesús es el descendiente de la mujer de Génesis 3:15, quien viene a destruir a todos nuestros enemigos y salvarnos dando su vida en la cruz. Y es por Cristo que la bendición de Abraham nos alcanza. Es por su obra completa, por su cumplimiento, que ahora tenemos bendición. Dios había dado a Abraham un hijo, pero él también había dicho a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21:12. Pablo también dice a los romanos: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Romanos 9, del 7 al 9. Entonces la promesa de un descendiente y de una nación grande se cumple en Cristo y en su iglesia de todos los pueblos, naciones y lenguas que obedecen y confían en Cristo para salvación. Abraham por la fe pudo ver esto, pero por la fe en el futuro, de una manera espiritual. Hermanos, verdaderamente Dios cumple sus promesas de una manera gloriosa y mucho mejor de lo que podemos imaginar. La salvación, hermanos, es un milagro. Es un milagro. Ahí podemos ver el poder y la fidelidad del Señor en cada uno de nosotros. La esterilidad, debilidad, incapacidad de Sara, la vejez de Abraham muestran nuestra necesidad. Dios intervino y obró poderosamente. Era un imposible. Dios les proveyó la fe para confiar y recibir la promesa. Dios nos ha dado un Salvador, el Señor Jesucristo. Es por Él que tenemos salvación. Es por Él que tenemos vida abundante y un destino eterno. Es por Él que podemos tener fe. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nos dará todas las cosas? Estoy parafraseando lo que dice Pablo en Romanos. Él ha solucionado nuestro problema más grande, lo que era imposible para el hombre. Las demás cosas son secundarias. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Volviendo otra vez al relato de Génesis sobre la promesa, vemos que Abraham, Sara, Isaac y Jacob tenían en común la misma fe y la misma promesa. Pero el autor dice que murieron sin haber recibido lo prometido. Ellos estuvieron asociados con la promesa, le dieron la bienvenida, la esperaban, vieron a sus hijos y nietos, pero no la plenitud de la promesa, solo pudieron verlo de lejos. Y por la fe ellos pudieron identificar, pudieron confesar que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Su fe los llevaba a ver la plenitud del plan de Dios en lo eterno, a no conformarse a este mundo y a una herencia terrenal y temporal. Ellos pudieron identificar la diferencia entre el tipo y la realidad a la que apuntaba todo. Claro, Abraham fue a la tierra prometida, pero había algo más. Eso era solamente una tipología de la verdad, de la realidad. No una tierra literal como Canaán, sino una ciudad celestial, una ciudad permanente. Igualmente los hebreos, igualmente todos los creyentes en la historia. Aunque en Cristo tenemos un gran anticipo de las bendiciones del nuevo pacto, aún así estamos en un ya, pero todavía no. Estamos esperando el cumplimiento pleno y lo haremos hasta que estemos con el Señor. No hemos visto esa ciudad celestial, pero creemos lo que dice la palabra. Y el autor dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Todos los creyentes estamos llamados a ejecutar y confesar que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Usted puede ver a esos extranjeros que están, esas diásporas que están en diferentes países, y cuando hay alguna marcha, alguna situación, sacan sus banderas para mostrar de dónde son y confiesan con su boca. Ellos no se avergüenzan de decir, somos de este país. Usted no se avergüenza de decir que es colombiano en cualquier lugar donde esté, porque es su hogar, es su nación. El pensamiento del creyente debe estar centrado en la patria celestial, no en este mundo, porque este mundo es transitorio y temporal, y debe estar mostrando, levantando en alto esa bandera, porque es un embajador, porque es un extranjero en tierra ajena. Esta es la fe que permite permanecer y avanzar hasta la meta final. En medio de las diferentes circunstancias y obstáculos, buscamos nuestra patria. Hermanos, no somos de aquí. Es claro que tenemos responsabilidades en la tierra y que la promesa no vendrá instantáneamente, pero las cosas de este mundo no deben determinar nuestra vida. Debemos estar conscientes que este mundo, con todo lo que contiene, pasará y que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Hermanos, somos extranjeros, extrañando y esperando volver a nuestro hogar, a nuestra casa. Desde la caída en el jardín del Edén, en Adán, todos quedamos exiliados, extranjeros del reino celestial, porque fuimos creados para estar en la presencia de Dios. Todos somos exiliados, añorando siempre nuestro hogar. Pero Cristo vino para redimirnos, para reconciliarnos con Dios, para llevarnos a casa. El pueblo de Dios confía en Jesucristo como el único camino y provisión para volver a la casa, como el único nombre dado a los hombres en quien tenemos salvación. Nosotros seguimos sus pasos aquí en la tierra. Él también vivió como un peregrino. ¿Cómo vivió el Señor? El Hijo del Hombre no tiene lugar donde recostar su cabeza. Él fue un peregrino aquí en la tierra. Él transitó esa senda estrecha y nos señaló el camino a la gloria, el camino a la casa. Y Él mismo dice que ha ido a preparar casa para nosotros. Deberíamos sentirnos gozosos, orgullosos de ese hogar celestial, de esa patria celestial, y hablarle a todo el mundo de ese lugar al que pertenecemos, porque no somos de aquí. Esa es nuestra casa. Versículo 15 dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No solo una casa, una ciudad. Recordemos que Abraham vivía en un lugar entregado al culto pagano. ¿Quién era Abraham? Josué 24:2 dice,
Voy a leer el texto, dice: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Abraham servía a dioses paganos, la diosa Luna, Namnar y otros dioses paganos, y los adoraba. Hacían cosas terribles en esos lugares, y eran parte de su vida. Después de salir de esos lugares, Abraham había abandonado todas esas costumbres para seguir al Dios vivo. Ahora su pensamiento había sido impregnado del propósito de Dios, lo mismo sus descendientes. El lugar del paganismo estaba cercano, de Canaán ahí era cerquita. Pero dar un paso atrás era apostatar, era volver a la vida pagana, infructífera y sin esperanza. Eso ya no estaba en su pensamiento. El otro lado del Jordán ya no era la casa de Abraham y su familia. Ellos siguieron a la tierra prometida, pero también vivieron como extranjeros en ese lugar. Canaán era un tipo, como ya dije, de esa promesa, pero aún así, ese no era el hogar, esa no era la casa. Entonces vemos que sus anhelos cambiaron, se proyectaron a algo mejor y celestial. Todos, hermanos, salimos de esa antigua casa, esa antigua ciudad del paganismo, y nos dirigimos a la ciudad celestial. Creo que todos hemos conocido sobre John Bunyan y el progreso del peregrino, ¿no? Esta maravillosa historia, saliendo y yendo hacia esa ciudad celestial y encontrar una serie de obstáculos en el camino para poder llegar, pero siendo suplido por el Señor. Hermanos, estas personas incluso murieron confiando en las promesas y esperando del Señor un cumplimiento pleno y superior, y su fe fue recompensada. Dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de su pueblo, porque su pueblo le busca, enfoca su mirada en Cristo y su plan en lo verdaderamente importante. Por eso Dios no se avergüenza. Jesucristo es nuestro sustituto, quien vino en nuestra representación, y Él pagó el precio para que ahora por la fe podamos ser llamados pueblo de Dios, hijos de Dios. Y además, por su gran misericordia, nos constituye herederos. Que nos perdone los pecados, eso ya es demasiado. Pero además que nos diga herederos con Cristo, coherederos con Cristo. Romanos 8:17 dice: si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos en Cristo promesas y tesoros invaluables, inimaginables, y cualquiera que anhela las promesas que trae Cristo y le cree, recibe también lo mismo, la entrada a la patria celestial. El apóstol Pedro, hablando de lo mismo en su carta primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro nos alienta a mirar al cumplimiento de nuestra salvación. O sea, que nada más distraiga nuestra mente, sino que estemos constantemente recordando las promesas y la voluntad de Dios para nuestra salvación, lo que nos espera cuando el Señor venga. El evangelio de gracia, el regalo gratuito de la salvación, debe ser nuestra meditación, nuestro aliento constante. El Señor quiere que enfoquemos nuestra mirada en la salvación y herencia, en la gran meta escatológica. Nada más que eso debe motivar nuestra vida. No podemos reemplazar nuestra esperanza por cosas vanas, y más cuando es una esperanza verdadera y segura. En este inicio de año, que todo el mundo evalúa y se propone metas, es el momento para reajustar y conformar nuestra vida a ese propósito. Nuestras expectativas y deseos para el futuro deben estar en el marco del reino de Dios. La distracción viene como las voces de este mundo, de la carne, del enemigo, que nos llaman a hacer nuestra casa aquí, que nos enseñan a construir una torre alta en esta tierra, a apreciar lo que es vano y temporal en lugar de lo que es eterno y verdadero. La pregunta es: ¿dónde está enfocada tu mirada? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Dónde encuentras refugio, seguridad, comodidad, paz y placer? Verdaderamente nada en este mundo, aparte de Cristo, podrá darnos una verdadera esperanza. ¿Por qué? Porque este no es nuestro hogar. Siempre quedamos insatisfechos. No es nuestro hogar. Si al escuchar esta enseñanza y examinarte te das cuenta que estás extraviado, hoy es día de salvación.
Hoy es día para volver al camino que conduce al hogar estable y eterno. Como decía, el hogar es ese lugar donde somos acogidos y consolados, donde encontramos el consuelo y la identidad. Nuestro hogar es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que el ejercicio de examinar hoy nuestras vidas, examinar nuestras metas y propósitos para este año, evaluemos si nuestra fe es una fe que nos lleva a la obediencia, como Abraham, una fe con frutos, no una fe muerta, una fe que nos lleva a vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo, una fe que nos conduce a vivir con paciencia, perseverancia ante las pruebas. Evaluemos si el reino de Dios está ocupando el primer lugar, si estamos viviendo a la luz del poder, de la fidelidad de Dios. Una fe que no nos permite mirar atrás o buscar nuestro antiguo hogar en el mundo porque la mirada está en lo superior, en la ciudad celestial. Una fe que nos lleva a casa. Ahora, ¿cuál sería el resultado de vivir en esa cosmovisión cristiana? Pues nueva obediencia y perseverancia, un entendimiento mayor de nuestra identidad y nuestro destino en Cristo, un entendimiento más claro y amplio del Señor y su voluntad en la tierra, y agradecimiento por una salvación tan grande. Esta cosmovisión del reino implica grandes ajustes, grandes cambios, ajustes que solo pueden ejecutarse por la fe que mira a Cristo y que de seguro traerá provisión y aligeramiento en la carrera. Hermanos, el Señor nos ayude a mirar a Cristo. El Señor nos ayude a permanecer en Él con paciencia, con toda solicitud, entendiendo nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Para así proyectarnos y saber cómo vivir en este mundo para glorificar a Dios. El Señor les bendiga, mis hermanos.